Mm, Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, acá empezamos con el temita de voltamperometría, polarografía, ¿sí? La voltamperometría, ¿no? Es un grupo de técnicas electroanalítica en la que, en la que la información sobre el analito se obtiene a partir de medida de corriente eléctrica, este, que se generan, ¿no? Que se generan en una celda electroquímica al aplicar un potencial. Dentro de lo que es la voltamperometría tenemos la polarografía, ¿no? ¿Y cuándo se llama polarografía? Cuando se utiliza como electrodo de trabajo o indicador el electrodo de la gota de mercurio. Bueno, las reacciones eléctricas se producen en la superficie de esa gota de mercurio y ese va a ser lo principal que vamos a ir viendo. Bueno, un poco para tener en cuenta cuáles son los procesos que ocurren en la celda. En la celda electroquímica, nosotros tenemos que en el cátodo ocurre lo que es la reducción y en el ánodo la oxidación. Acá tenemos algunos ejemplos de reacción, bueno, anódica B, por ejemplo, la oxidación del agua liberando oxígeno. Siempre que se oxida se libera electrones también. El cloruro se oxida hasta cloro, el hierro hasta sal ferrosa. Y reacciones catódicas de reducción, si el cobre más 2 gana electrón y pasa a cobre metálico, el sal férrica pasa a sal ferrosa. En ese caso el hidrógeno del agua, ¿no es cierto?, se reduce hasta hidrógeno molecular. En una celda, el reactivo se transporta a la superficie de un electrodo mediante tres mecanismos, ¿no? Tenemos lo que es la migración, que es el movimiento de los iones, de la especie iónica, bajo la influencia de un campo eléctrico. Después tenemos lo que es la convección, que es el movimiento de las especies como resultado de la agitación o vibraciones. Y después tenemos lo que es la difusión, ¿no?, que es el movimiento debido a la diferencia de concentraciones entre la capa de líquido de la superficie del electrodo y la solución, ¿no es cierto? Estamos hablando en ese caso de la interfase y bueno, ahí me dan los dibujitos de cada uno de ellos. En la voltamperometría se tiene que minimizar lo que es la migración. Eso se conoce como corriente transportada por el analito. Para eso se agrega un exceso de un electrolito no reactivo que se llama electrolito soporte, ¿no? Que tiene a su cargo justamente el transporte de la corriente de migración. Y bueno, comúnmente lo que se utiliza es el cloruro de potasio, que se adiciona en altas concentraciones, entre 50 y 100 veces mayor que la especie electroactiva que queremos analizar. En el caso específico de la polarografía se elimina además las de convección también, ¿no? Ya que el único mecanismo de transporte de masa en la interfase es la difusión. Bueno, proceso faradaico y no faradaico, ¿no? En cuanto a lo que sería, ¿no? Hay dos tipos de procesos que pueden dar lugar a la corriente a través de la interfase electrodo-solución. Uno son los procesos faradaicos, que implican la transferencia directa de electrones por una oxidación en el ánodo y una reducción en el cátodo de las especies que están en solución. La corriente resultante se llama corriente faradaica o corriente usada para cuantificar, ¿no? Este proceso sigue la ley de Faraday, que establece una relación directa entre la reacción química en un electrodo y la corriente. También puede existir otra corriente que es la no faradaica, ¿no? Proceso no faradaico. Bueno, eh, a medida que se realiza la reacción de transferencia de electrones, justamente en las vecindades del electrodo, ocurre una separación de carga en la superficie de los electrodos. Eso genera ya sea un exceso o un defecto de carga y la solución adyacente a la superficie adquiere la carga opuesta. Esta distribución de carga se llama doble capa eléctrica, lo cual hace que la interfase electrodo-solución se comporte como si fuese un capacitor, ¿no? Ese capacitor origina una corriente llamada no faradaico capacitiva y que interfiere con la corriente Faraday. Bien, en la figura esa que estamos viendo, en la figura 2,
se muestra un circuito básico de un instrumento polarizográfico, ¿no? Que está constituido por la celda polarizográfica, ¿sí? Y una fuente de poder, ¿sí? Ahí tenemos la fuente de poder. La fuente de poder consiste en un potenciostato, que es un dispositivo que controla el voltaje aplicado a la celda en la que se encuentra, dice, la especie a cuantificar, y que va a realizar la reacción de transferencia de electrones. La celda polarizográfica contiene 3 electrodos sumergidos en la solución del analito, que además contiene un exceso de un electrodo soporte que es cloruro de potasio. Bueno, el primero es un electrodo de trabajo o indicador, que se le llama, ahí dice, ve, electrodo de trabajo o indicador. Su potencial varía frente a un electrodo de referencia, ¿no? Sus dimensiones son pequeñas para favorecer la polarización, condición necesaria para esta técnica. El segundo electrodo es el electrodo de referencia, que lo tenemos ahí por abajo. Su potencial permanece constante durante la medición. Por ejemplo, el electrodo de Calomé puede ser saturado, o electrodo de plata, cloruro de plata. Y el tercero sería un electrodo auxiliar, es generalmente un alambre de platino en forma de espiral, dice, que cierra el circuito por el que circula la corriente. Una representación de lo que es la celda polarizográfica se muestra en la figura 3. Ahí tenemos, ¿ves? Celda polarizográfica. En la misma se observa, dice, también una entrada y salida de nitrógeno que se usa como purga del aire para eliminar la interferencia del oxígeno, que genera 2 ondas polarizográficas por las reacciones de reducción que ellas forman. Ahí tenemos las reacciones esas, ¿no? El oxígeno en medio ácido con electrones me da agua oxigenada, después la oxigenada en medio ácido de electrones genera el agua. Es por eso que la eliminación del oxígeno es generalmente la primera etapa en los procedimientos polarizográficos, para que no haya interferencia. Bueno, después tenemos para la medición, ¿sí? Para la medición a la celda se le aplica un voltaje creciente entre el electrodo de trabajo y el auxiliar, y como resultado de la reacción que se produce en el microelectrodo se genera una circulación de corriente. Esta corriente se registra en función del potencial medido contra el electrodo de referencia, por el que esencialmente no circula corriente, ya que el voltímetro tiene una resistencia muy alta. Ahora, si en la solución hay distintas especies electroactivas, ya sea que se puedan reducir o se puedan oxidar, estas serán atraídas hacia el cátodo o hacia el ánodo, y habrá electrólisis cuando el potencial aplicado sea mayor que el potencial de descomposición correspondiente, ¿no? Si el potencial aplicado es suficiente, por ejemplo, en el cátodo, se puede producir la reducción de un ion metálico, por lo que en las inmediaciones de ese electrodo disminuye la concentración de ese ion metálico, mientras que en el seno de la solución la concentración de ion metálico permanece constante. Bajo estas condiciones se dice que el electrodo está polarizado. Se genera así un gradiente de concentración entre la superficie de los electrodos y la solución, que origina la llamada corriente de difusión, que es proporcional a la concentración de las especies. Al usar los microelectrodos, que tienen áreas superficiales de unos pocos milímetros cuadrados o menores todavía, se favorece la polarización de los mismos, y al ser el electrodo pequeño, la reducción de los iones metálicos no produce alteraciones apreciables en la concentración iónica en el seno de la solución. Bueno, acá tenemos el electrodo de la gota de mercurio, ¿sí? El electrodo de la gota de mercurio es el que se usa, es ampliamente usado en mediciones polarizográficas, ¿no? El más común, disponible comercialmente, consiste en un tubo capilar fino, ¿no? De unos 10 centímetros, conectado a un depósito que contiene mercurio. Bueno, ahí está el gráfico, ¿sí? El metal es forzado, dice, a salir por el extremo mediante una columna de mercurio. Ahí vemos la figura 4. La gota esférica de mercurio formada en la punta del capilar es el electrodo de trabajo, ¿no? Ese sería el electrodo, ahí está. ¿Sí? Ese va a ser el electrodo de trabajo. Cada valor de corriente es medido sobre una
nueva gota de mercurio que tiene un diámetro de 0,5 a 1 milímetro. De esa manera se garantiza así una superficie metálica de electrodo nueva y limpia, ¿no? Porque se mide y se desprende, se mide y se desprende, ¿no? Y nace una nueva gota, con un área renovable continuamente en forma reproducible y controlable, lo que constituye una gran ventaja de este tipo de electrodo, ¿eh? El diámetro de los capilares es tal que se forma una nueva gota cada 2 a 6 segundos, por ejemplo. En algunos instrumentos el tiempo de goteo se controla con un martillo mecánico que desprende la gota a un tiempo determinado, ¿no? Después de que empieza a formarse. Bueno, también tenemos otro detalle, ve, por otro lado, dice el intervalo de potencial en el que se puede utilizar un electrodo en solución acuosa varía con el material del electrodo, la solución a la que está sumergida. Por ejemplo, en un electrodo de platino los iones protones se reducen a hidrógeno a un potencial de 0 voltios, mientras que en el electrodo de gota mercurio dicha reducción se produce a menos 1,1 voltios. Este elevado sobrepotencial, dice, para la descarga de hidrógeno es otra ventaja, dice, que posee el electrodo de la gota de mercurio, ya que permite medir numerosas especies en medio ácido porque toleran intervalos de potenciales negativos, ¿no?, relativamente elevados. Además, numerosos iones metálicos se reducen reversiblemente a amalgama sobre ese electrodo. Bueno, los principales inconvenientes que tiene el electrodo de la gota de mercurio son, por ejemplo, que los capilares se atasquen, o sea, con facilidad, dificultando las medidas, ¿no? Sumado, dice, a la toxicidad que tiene mercurio, su uso como ánodo está limitado debido a la oxidación de mercurio, que se produce a potenciales superiores a 0,4 voltios. Es por eso, bueno, que excluyendo hacia la mayoría de las reacciones de oxidación, ¿no? O sea, por eso se usa para reducciones. Además, la corriente residual capacitiva, o sea, la no faradaica, aumenta a medida que aumenta el voltaje aplicado al electrodo. Y como consecuencia de esto, cada nueva gota posee mayor corriente del capacitor que la anterior. Y el efecto neto es un aumento en la pendiente de la línea base o línea de corriente residual con respecto a la línea de corriente de difusión, que es la faradaica, ¿no? No pudiéndose a bajas concentraciones separar ambas corrientes. Por esto se ve afectada la sensibilidad del método. Bueno, ahí en la figura 5 se observa la variación de la corriente eléctrica generada durante el goteo de mercurio. La corriente de difusión producida por la reducción del analito en el electrodo aumenta a medida que crece el tamaño de la gota, ¿no? Eso es lo que me está mostrando. Y cuando la gota se desprende del capilar, la corriente cae a cero en forma abrupta, y de ahí vuelve a generarse otra gota. Esa es la figura 5A, por ejemplo. Esto genera oscilaciones en la corriente leída. Simultáneamente, la corriente del capacitor adquiere, dice, valores máximos al comienzo de la vida de la gota y luego decae exponencialmente con el tiempo. Bueno, es lo que estamos viendo en el gráfico B. 5B. El momento más adecuado para la medición de la corriente será cuando la diferencia entre la corriente de difusión faradaica sea máxima y la corriente del capacitor es mínima, ¿no? Como se muestra acá en la figura número 5. O sea que es al final de la gota. Hasta ahí vamos a llegar con la parte teórica. Ya la próxima clase empezamos con las técnicas polarizográficas. Nos vemos, chao.